Toda la galaxia estaba observando la arena. Millones de ojos de cientos de planetas estaban fijos en el inmenso campo de batalla que flotaba sobre el planeta Veyron. Pantallas gigantes mostraban cada movimiento dentro de la arena, mientras multitudes alienígenas llenaban las torres de cristal que rodeaban el campo de batalla. Hoy no fue una batalla cualquiera. Hoy, la historia estaba a punto de cambiar. En el centro de la arena se encontraba Lyra, una joven guerrera de la poderosa raza Aelorian. Sujetaba con fuerza su espada de energía, pero incluso ella conocía la verdad. Ella tenía miedo. Frente a ella se encontraba la única luchadora a la que nadie había logrado derrotar. El campeón. Un cadáver. Durante más de 200 años, su nombre había infundido temor en toda la galaxia. Había derrotado a reyes, guerreros, monstruos y ejércitos enteros. Su fuerza era legendaria. Su velocidad, imposible. Muchos creían que ni siquiera era una criatura viviente normal. Era un arma creada por la guerra misma. La multitud gritó su nombre. Cuervo, cuervo, cuervo. El sonido sacudió el estadio. Lyra lo miró en silencio. Recordaba todas las historias sobre él. Recordaba cuántos guerreros habían entrado en esa arena con confianza y se habían marchado maltrechos. Pero también recordó por qué estaba allí. Su pueblo había perdido la esperanza. El campeón les había arrebatado todo: sus tierras, su libertad y su orgullo. Lyra fue la última guerrera dispuesta a enfrentarse a él. Finalmente sonó la señal de batalla. Un profundo rugido resonó en la arena. El cuervo se movió primero. En menos de un segundo, recorrió la distancia que los separaba. Lyra apenas logró alzar su espada a tiempo. ¡Auge! El impacto la empujó hacia atrás varios metros. La multitud jadeó. Había bloqueado el ataque, pero ya le temblaban los brazos. El cuervo sonrió. «Eres valiente», dijo, «pero la valentía no vence al poder». Lyra no dijo nada. Ella atacó. Su espada se movía con rapidez, cortando el aire con una velocidad increíble. Atacó una y otra vez, utilizando todas las habilidades que había aprendido desde la infancia. Pero Varek siempre iba un paso por delante. Bloqueó todos los golpes. Evitaba cualquier movimiento. Era como si él ya supiera lo que ella iba a hacer antes de que lo hiciera. La multitud guardó silencio. Estaban viendo cómo un guerrero era destruido lentamente. Lyra saltó hacia atrás, respirando con dificultad. Su armadura estaba dañada. Su espada de energía estaba perdiendo potencia. Varek caminó hacia ella sin miedo. «Luchaste mejor que la mayoría», dijo. «Pero aquí termina tu historia». Lyra miró a su alrededor en la arena. Miles de extraterrestres la observaban. Algunos sintieron lástima. Algunos esperaban su derrota. Pero nadie creía que pudiera ganar. Recordaba los rostros de su gente. Recordaba a los jóvenes guerreros que la admiraban. Recordaba la promesa que había hecho antes de entrar en aquella arena. Ella no se rendiría. Con sus últimas fuerzas, Lyra se lanzó hacia adelante. Por un instante todos creyeron que había encontrado un punto débil. Pero Varek estaba esperando. Se movió más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Su arma la golpeó en el costado. Lyra cayó al suelo. Su espada se le resbaló de la mano. El estadio quedó en completo silencio. Las reglas eran claras. El guerrero derrotado tuvo que aceptar la muerte. Varek alzó su arma. Lyra cerró los ojos. Ella estaba lista. Pero entonces... Un sonido extraño recorrió el aire. Un sonido agudo. Un sonido que nadie en el estadio comprendió. No era un láser. No era un arma de energía. Era algo antiguo. Algo olvidado. Una flecha. La flecha se movía tan rápido que la mayoría de las criaturas ni siquiera podían verla. Pasó volando junto al rostro de Lyra, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el viento que emanaba de ella. Entonces Varek lo comprendió. El campeón se quedó paralizado. La galaxia entera se congeló. Por un instante, nadie se movió. Entonces Varek cayó. El guerrero más fuerte que existía cayó de rodillas. La multitud estalló en confusión.
Soldados alienígenas se abalanzaron hacia adelante. Los científicos revisaron sus pantallas. Los guerreros miraban con incredulidad. ¿Cómo fue posible? ¿Quién podría derrotar al campeón con una simple flecha? Lyra abrió los ojos lentamente. Miró hacia el borde de la arena. Allí, entre miles de extraterrestres, se encontraba una sola figura. Un ser humano. Vestía ropa vieja de supervivencia. Llevaba un arco sencillo en la mano, sin armadura avanzada. Ningún arma poderosa. No tenía ningún ejército detrás. Solo un ser humano. Los extraterrestres lo miraron con miedo y confusión. Los humanos eran considerados débiles. Primitivo, una especie que sobrevivió gracias a la tecnología, no a la fuerza. Pero este ser humano acababa de hacer lo que nadie en la galaxia podía hacer. Derrotó al campeón con un golpe imposible. El humano miró a Lyra con calma. Entonces pronunció solo 4 palabras. Ella no estaba preparada para morir. En ese momento todos lo entendieron. La batalla nunca fue por el poder. Se trataba de aquel guerrero que sabía exactamente cuándo atacar, y la galaxia acababa de descubrir el verdadero peligro que representaba la humanidad. La arena permanecía en silencio, paralizada por el disparo imposible. Miles de alienígenas contemplaban al campeón caído, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Durante siglos, Varek había sido el símbolo del poder absoluto, y ahora yacía en el suelo a causa de un arma que la mayoría de las especies consideraba obsoleta. La única persona que parecía impasible era el humano que se encontraba al borde del campo de batalla con un sencillo arco de madera en la mano. Los soldados alienígenas rodearon rápidamente al humano, apuntándole con sus armas. Exigieron saber quién era y cómo había derrotado al guerrero más fuerte de la galaxia. El humano no se movió ni mostró miedo. Simplemente miró a Lyra, que seguía sentada en el suelo intentando comprender por qué un desconocido lo había arriesgado todo para salvarla. El humano finalmente se presentó como Kael, un viajero de la Tierra. El nombre no significaba nada para la mayoría de los alienígenas, pues los humanos habían desaparecido de la atención galáctica durante muchos años. Muchos creían que los humanos eran una especie débil que sobrevivía solo gracias a la suerte y la tecnología. Se reían de la idea de que un humano pudiera derrotar a un guerrero legendario, pero Lyra notó algo extraño. Kael no parecía un héroe en busca de elogios. No se veía orgulloso tras derrotar a Varek. Parecía alguien que simplemente había hecho lo necesario. Cuando los líderes alienígenas lo interrogaron, no les dio un largo discurso. Solo dijo que el campeón no había sido derrotado por la fuerza, sino por la comprensión. Los líderes no le creyeron. Exigieron saber cómo una simple flecha podía atravesar la avanzada armadura de Varek. Kael explicó que todo guerrero tiene una debilidad, incluso los más fuertes. Varek era poderoso porque todos le temían. Ese miedo les impedía pensar con claridad. Veían a un monstruo en lugar de a un guerrero. Lyra escuchó atentamente cada palabra. Por primera vez en su vida vio a un guerrero al que no le importaba ser el más fuerte. Kael había estudiado la batalla desde el principio. Observó cada movimiento, cada error y cada momento en que Varek se descuidaba. Mientras todos los demás se centraban en el poder, el humano se centraba en la paciencia. Antes de que nadie pudiera hacer más preguntas, las alarmas comenzaron a resonar en la arena. Un numeroso grupo de soldados leales a Varek entró en el campo de batalla. Se negaban a aceptar la derrota de su líder. Culpaban a Kael de humillar a su campeón y exigían su captura inmediata. Lyra comprendió el peligro. Kael la había salvado, pero ahora todo el imperio podría perseguirlo. Recogió su arma dañada y se colocó a su lado. El mismo guerrero que había caído minutos antes ahora protegía al humano que había cambiado su destino. Mientras los dos se mantenían firmes frente a cientos de enemigos, la multitud observaba con confusión. Un guerrero alienígena derrotado y un misterioso arquero humano se enfrentaban ahora a todo un ejército. Nadie sabía cómo terminaría la batalla, pero una cosa quedó clara. La galaxia había pasado miles de años midiendo la fuerza mediante armas,
ejércitos y tecnología, pero nunca habían medido el poder de la mente humana. Y ese fue el error del que pronto se arrepentirían. La huida de la arena marcó el inicio de una nueva guerra. En todo el planeta Veyron, todos los sistemas de comunicación transmitían el mismo mensaje. Un humano había derrotado al campeón. Algunos lo consideraron un milagro. Otros, una peligrosa amenaza. Pero casi todos coincidían en una cosa. La llegada de Kael había alterado el equilibrio de poder en la galaxia. Lyra y Kael se movían por las regiones olvidadas del planeta, mientras los soldados de Varek los buscaban por todas partes. La joven guerrera aún no comprendía cómo alguien sin armadura avanzada, sin armas de energía y sin ejército, podía derrotar a alguien como Varek. Había dedicado toda su vida a entrenar para volverse más fuerte, y sin embargo, este humano había ganado simplemente observando y esperando. Mientras viajaban por los peligrosos páramos de Veyron, Lyra finalmente le hizo a Kael la pregunta que la había atormentado desde la arena. Quería saber dónde había aprendido habilidades tan extraordinarias. Kael guardó silencio un momento antes de responderle que los humanos siempre habían librado batallas, en las que eran el bando más débil. Explicó que la Tierra no era un mundo pacífico. Los humanos habían sobrevivido a entornos hostiles, enemigos poderosos y situaciones donde la victoria parecía imposible. No siempre contaban con las armas más poderosas ni los cuerpos más fuertes. En cambio, aprendieron a adaptarse. Aprendieron de sus enemigos. Aprendieron que la más mínima ventaja podía cambiar el resultado de cualquier batalla. A Lyra le costaba aceptar sus palabras. En su cultura la fuerza lo era todo. El guerrero más fuerte se convertía en líder, y el más débil era olvidado. Pero Kael le mostró otro camino. Él creía que la inteligencia, la paciencia y el coraje también eran formas de fuerza. Durante su viaje, Lyra descubrió que Kael no era un viajero cualquiera. Su arco no era un arma común. Era algo que él mismo había creado tras perderlo todo en un conflicto olvidado. Cada marca en el arco representaba una lección aprendida en batallas libradas en distintos mundos. Sin embargo, Kael se negaba a hablar de su pasado. Cada vez que Lyra le preguntaba sobre la Tierra o sus batallas anteriores, cambiaba de tema. Ella se dio cuenta de que tras su expresión tranquila se escondía una persona cargada con años de dolor y recuerdos que no quería compartir. Mientras tanto, la galaxia comenzó a entrar en pánico. La noticia de la derrota de Varek llegó a todos los grandes imperios. Los líderes poderosos empezaron a hacerse la misma pregunta. Si un humano podía derrotar al campeón, ¿cuántos humanos más como él se escondían en algún lugar del universo? Algunos querían conocer a los humanos, otros querían destruirlos antes de que se convirtieran en una amenaza, pero el mayor peligro estaba más cerca de lo que nadie esperaba. En lo profundo de la fortaleza del campeón, Varek abrió los ojos. La flecha había dañado su armadura, pero no lo había matado. Por primera vez en 200 años, sintió algo que jamás había sentido. Miedo. No porque Kael fuera más fuerte, pero porque Kael lo entendía. Varek miró el trozo de flecha rota que le habían quitado de la armadura e hizo una promesa. Encontraría al humano, descubriría sus secretos y demostraría a la galaxia que ninguna criatura podía estar por encima de él. Lejos de la fortaleza, Kael miró hacia el cielo oscuro y presentía que su viaje apenas comenzaba. El disparo imposible había salvado la vida de Lyra, pero también había despertado a enemigos que no se detendrían ante nada para borrar a la humanidad de la galaxia. Y pronto todos descubrirían que el arquero humano escondía un secreto aún mayor que su legendaria puntería. La galaxia había cambiado tras la caída de Varek. Por primera vez en cientos de años, el nombre del campeón ya no se pronunciaba con absoluto temor. En su lugar, otro nombre comenzaba a extenderse por planetas distantes. Kael, el arquero humano, se convirtió en un misterio que todos los imperios querían resolver. Algunos creían que era el inicio de una nueva invasión humana. Otros, que era la prueba de que los humanos eran mucho más peligrosos de lo que nadie imaginaba. Pero mientras la galaxia discutía sobre él, Kael y Lyra continuaban su viaje a través de las tierras olvidadas de Veyron. Lyra notó algo inusual en Kael.
Incluso perseguido por miles de soldados, nunca mostró pánico. Caminaba por bosques peligrosos, ciudades en ruinas y territorio enemigo, como si ya hubiera aceptado cualquier desenlace posible. Había luchado contra muchos guerreros antes, pero jamás había conocido a alguien con tanta serenidad y confianza. Sin embargo, Lyra también percibió el dolor oculto en sus ojos. Kael no era intrépido por desconocimiento del peligro, sino porque ya había afrontado situaciones mucho peores. Empezó a preguntarse qué clase de mundo podía crear a alguien como él. Sus preguntas quedaron interrumpidas cuando el cielo sobre ellos se oscureció. Enormes naves de guerra aparecieron sobre el planeta, cubriendo las nubes con sus sombras. El símbolo en las naves pertenecía al ejército personal de Varek. El campeón había regresado. Esta vez, Varek no vino solo. Llegó con sus guerreros más fuertes, armas avanzadas y un solo objetivo: vengarse del humano que lo había humillado frente a toda la galaxia. La batalla comenzó antes de que nadie pudiera prepararse. Los soldados de Varek atacaron el escondite donde se encontraban Kael y Lyra. Lyra luchó con todas sus fuerzas, pero pronto se dio cuenta de que estos guerreros eran diferentes. No luchaban para ganar. Luchaban para borrar a Kael de la faz de la tierra. Pero Kael hizo algo inesperado. En lugar de huir, dio un paso al frente. Lyra intentó detenerlo. Sabía que Varek era más fuerte que antes. Sabía que el campeón había estudiado su encuentro anterior y no cometería el mismo error 2 veces. Pero Kael simplemente la miró y dijo que todo enemigo revela algo cuando cree que ya ha ganado. Cuando Varek apareció por fin, todo el campo de batalla quedó en silencio. El campeón parecía más fuerte que nunca, con una nueva armadura diseñada para bloquear las armas humanas. Se rió al ver que Kael seguía empuñando el mismo arco sencillo. «Me derrotaste una vez porque te subestimé», dijo Varek. «Eso no volverá a suceder». Kael miró al campeón sin miedo. «Esa no fue la razón por la que perdiste», respondió. «Perdiste porque nunca creíste que nadie pudiera entenderte». Esas palabras enfurecieron a Varek, más que cualquier arma. Atacó con una velocidad increíble, lanzando poderosos golpes contra Kael. Cada movimiento era más rápido y fuerte que antes, pero Kael también era diferente. Él no estaba librando la misma batalla. La primera vez, estudió a Varek desde la distancia. Esta vez ya lo conocía. Conocía todos sus hábitos, cada debilidad, cada error. Mientras los dos guerreros se enfrentaban, la galaxia entera observaba la batalla a través de millones de pantallas. El guerrero más poderoso de la historia luchaba contra un humano armado únicamente con un arco. Todos esperaban el mismo final, esperaban que Kael cayera. Pero poco a poco, algo imposible comenzó a suceder. Varek se estaba frustrando. Por primera vez en siglos, sus ataques fracasaban. Su poder era inútil contra alguien que se negaba a luchar como él esperaba. Y entonces el campeón comprendió la verdad. El humano no estaba intentando dominarlo. Estaba esperando el momento exacto en que Varek se derrotaría a sí mismo. En el mismo instante, la misma debilidad, el mismo error. El campo de batalla quedó en completo silencio mientras Kael extraía lentamente una flecha de su espalda. Todos los que estaban mirando sabían lo que iba a suceder. El tiro imposible que cambió la historia estaba a punto de repetirse. Pero esta vez, Varek estaba preparado. O al menos, él creía que lo era. La segunda batalla entre Kael y Varek se convirtió en el evento más seguido de la historia galáctica. Todos los planetas importantes detuvieron sus actividades para presenciar el resultado. Guerreros, líderes y ciudadanos comunes aguardaban la misma respuesta. ¿Podría un humano derrotar al campeón de nuevo? Varek se encontraba en medio del campo de batalla, confiado en que esta vez sería diferente. Había mejorado su armadura, estudiado las armas humanas, y se había preparado para cualquier movimiento que Kael pudiera realizar. Creía haber neutralizado cualquier ventaja que el humano pudiera tener. Pero Varek volvió a cometer el mismo error. Se preparó para el arma, no se preparó para la persona que lo sostenía.
Kael avanzaba lentamente por el campo de batalla, observando cada paso del campeón. No se apresuraba, no atacaba a ciegas. Para todos los que observaban, parecía que el humano no hacía nada. Algunos extraterrestres se rieron. Creían que Kael finalmente había perdido el valor, pero Lyra lo entendió. Ella había aprendido algo importante de él. Kael nunca tuvo miedo de su enemigo. Lo estaba estudiando. Cuando Varek finalmente atacó, el suelo tembló bajo sus pies. Su poderosa arma se dirigió hacia Kael con la fuerza suficiente para destruir una enorme máquina. La multitud esperaba que el humano fuera aplastado, pero Kael se movió en el último segundo posible. El ataque falló. De nuevo. Y otra vez. Todos los ataques de Varek fallaron. El campeón se enfureció. Era más fuerte que Kael, más rápido que Kael, más experimentado que Kael. Sin embargo, de alguna manera, el humano seguía sobreviviendo. Entonces Kael finalmente disparó. La flecha no alcanzó la armadura de Varek. Se dirigió hacia el suelo. La multitud quedó confundida. ¿Había fallado el humano? ¿Había cometido finalmente un error el legendario arquero? Pero segundos después todos lo entendieron. La flecha nunca tuvo como objetivo a Varek. Su objetivo era cambiar el campo de batalla. El impacto levantó una nube de polvo y fragmentos de piedra, bloqueando la visión del campeón. Para un guerrero que dependía de la fuerza y la velocidad, perder de vista a su enemigo era una debilidad. Kael apareció detrás de él. La batalla terminó. El arma de Varek se le cayó de la mano. El campeón fue derrotado una vez más. Pero esta vez algo era diferente. Kael no lo atacó, simplemente retrocedió. La galaxia entera presenció cómo el humano perdonaba la vida al guerrero más fuerte que existía. Lyra miró a Kael con sorpresa. Sabía que muchos guerreros se habrían vengado. Habrían destruido a Varek después de todo lo que había hecho. Pero Kael no luchaba por venganza. Luchaba para demostrar algo. La fuerza sin sabiduría no era nada. La noticia se extendió más rápido que cualquier señal de guerra. Los mismos alienígenas que antes se burlaban de los humanos, ahora hablaban de ellos con respeto. Jóvenes guerreros de toda la galaxia comenzaron a estudiar las estrategias humanas. Líderes que habían ignorado la Tierra durante siglos empezaron a buscar contacto con la humanidad. Pero no todos quedaron impresionados. En las profundidades de las regiones exteriores del espacio, un antiguo enemigo observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos. Habían permanecido ocultos durante miles de años, esperando el momento oportuno para regresar. Habían visto surgir y caer civilizaciones poderosas. Habían derrotado a innumerables ejércitos. Pero ahora habían descubierto algo inusual, una especie capaz de derrotar a enemigos más fuertes sin necesidad de mayor poder. Humanos. El antiguo enemigo decidió que no se podía permitir que la humanidad creciera. Pronto, la galaxia se enfrentaría a una amenaza sin precedentes. Y esta vez, incluso el campeón necesitaría la ayuda del arquero humano. Porque el próximo enemigo no venía a por un solo planeta. Era algo que venía por todos. La galaxia apenas se había recuperado de la batalla entre Kael y Varek, cuando un nuevo peligro surgió de la oscuridad más allá del espacio conocido. Las señales de alerta se extendieron por todos los planetas importantes. Sistemas ancestrales que habían permanecido en silencio durante miles de años se activaron repentinamente uno a uno. Algo se avecinaba, algo que incluso las civilizaciones más antiguas temían. El enemigo era conocido como el Imperio Sorbiano, una raza olvidada que había desaparecido tras una guerra masiva miles de años atrás. Muchos creían que había sido aniquilado, pero la verdad era mucho peor. Habían estado esperando, mirando, aprendiendo. Los sorbianos habían estudiado a todas las especies poderosas de la galaxia. Conocían las fortalezas y debilidades de cada imperio. Sabían cómo luchaban los ejércitos alienígenas, cómo funcionaban sus armas y cómo pensaban sus líderes. Cuando sus enormes naves de guerra negras entraron en la galaxia, flotas enteras se prepararon para detenerlas. Pero la primera batalla duró solo unos minutos. Las armas alienígenas más poderosas fracasaron.
Las defensas más avanzadas se desmoronaron. Los sorbianos se movían a través de las líneas enemigas, como si estuvieran luchando contra niños. Por primera vez, la galaxia comprendió que sus antiguos métodos eran inútiles. El poder por sí solo no los salvaría. Cuando la noticia llegó a Lyra y Kael, muchos líderes esperaban que el arquero humano obrara otro milagro. Querían que derrotara a este nuevo enemigo tal como había derrotado a Varek. Pero Kael se negó. Sabía que este enemigo era diferente. El campeón era un guerrero. Los sorbianos eran un ejército. Un solo disparo perfecto podría derrotar a un enemigo, pero no podría ganar una guerra. Kael reunió a guerreros de diferentes planetas y comenzó a enseñarles lo que los humanos habían aprendido a través de siglos de supervivencia. Les mostró que las batallas no se ganaban solo con armas más poderosas. Se ganaron gracias al trabajo en equipo, la paciencia y el conocimiento del enemigo. Al principio muchos guerreros alienígenas tuvieron dificultades para comprender sus ideas. Sus culturas siempre habían creído que el guerrero más fuerte debía liderar. No podían entender por qué Kael hacía tanto hincapié en la cooperación, pero poco a poco comenzaron a notar la diferencia. Pequeños grupos de guerreros comenzaron a derrotar a enemigos que se suponía que eran imposibles de detener. Lyra se convirtió en la primera comandante alienígena en aceptar plenamente los métodos de Kael. Entrenó a miles de soldados y transformó la forma de luchar de su pueblo. Ya no era la guerrera que había perdido contra el campeón. Se convirtió en la guerrera que aprendió de un humano. Mientras tanto, Varek observaba todo desde su fortaleza. Por primera vez en su larga vida, no estaba enfadado con Kael. Lo respetaba. El campeón finalmente comprendió por qué había perdido. Kael nunca intentó demostrar que era más fuerte. Intentaba demostrar que incluso el guerrero más poderoso podía aprender algo nuevo. Cuando el ejército sorbiano llegó al centro de la galaxia, todas las especies se prepararon para su batalla final. Las fuerzas combinadas de cientos de planetas se reunieron. Al frente estaba Lyra. A su lado estaba Varek. Y detrás de ellos estaba Kael, con su viejo arco. La escena dejó a todos conmocionados. Un humano, un guerrero alienígena y el antiguo campeón, todos juntos. Las mismas personas que una vez lucharon entre sí ahora protegían la misma galaxia. Pero antes de que comenzara la batalla, el líder sorbiano envió un mensaje. Reveló que había estudiado a los seres humanos durante mucho tiempo. Él sabía sobre la Tierra. Él sabía de las guerras humanas. Él conocía sus victorias. Pero también conocía su mayor debilidad. El líder sorbiano sonrió y dijo que a los humanos siempre les importaba demasiado. Protegieron a otros. Se sacrificaron. Y esa sería su perdición. Kael escuchó en silencio. Porque el enemigo había cometido un error. Creían que preocuparse por los demás era una debilidad. Pero la humanidad había sobrevivido porque le importaba. Al comenzar la batalla final, la galaxia observó cómo el arquero humano alzaba su arco una vez más. Esta vez, no luchaba solo. Esta vez, toda una galaxia estaba a su lado. Pero los sorbianos guardaban un último secreto. Un arma lo suficientemente poderosa como para destruirlo todo. Y solo una persona podía detenerlo. El humano que cambió la galaxia. La batalla final por la galaxia había comenzado. El cielo sobre el campo de batalla estaba repleto de miles de naves de guerra. Explosiones de energía surcaban la oscuridad del espacio, mientras las fuerzas combinadas de incontables planetas se enfrentaban al imparable imperio sorbiano. Por primera vez en la historia, enemigos que una vez se odiaron luchaban codo con codo. En primera línea del campo de batalla se encontraba Lyra, ataviada con la armadura de su pueblo. A su lado estaba Varek, el antiguo campeón que una vez creyó que nadie podría derrotarlo. Detrás de ellos se encontraba Kael, el arquero humano que lo había cambiado todo con un disparo imposible. Los sorbianos atacaron con un poder aterrador. Sus armas destruyeron flotas enteras en segundos. Sus soldados avanzaban sin miedo porque creían que la victoria ya estaba asegurada. Ya habían derrotado a ejércitos más poderosos y estaban convencidos de que esta galaxia no sería diferente. Pero no comprendían qué era lo que hacía peligrosos a los humanos.
Creían que la mayor fortaleza de la humanidad residía en su capacidad para sobrevivir a situaciones imposibles. Estaban equivocados. La mayor fortaleza de la humanidad residía en negarse a dejar caer a los demás. Kyle observaba atentamente el campo de batalla. Sabía que no podrían ganar combatiendo a los sorbianos, del mismo modo que otras especies lo habían intentado. El enemigo era demasiado poderoso. Su tecnología era demasiado avanzada. Un ataque directo solo conduciría a la destrucción. Entonces Kyle buscó otra cosa, una debilidad. Igual que había hecho con Varek, el líder sorbiano observaba desde su enorme nave de mando y se rió al ver al humano de pie con un simple arco. Creía que Kyle no era más que un guerrero afortunado que había triunfado 2 veces. No se puede derrotar a un imperio con una sola flecha, dijo el líder enemigo. Kyle miró la gigantesca nave que se alzaba sobre él y respondió con calma. Nunca necesité una sola flecha para derrotar a un imperio. El líder sorbiano no lo entendió, porque Kyle no estaba hablando del arma. Estaba hablando de la gente que luchaba a su lado. La batalla cambió cuando las fuerzas de Lyra se movieron exactamente como Kyle lo había planeado. Miles de guerreros de diferentes mundos colaboraron en lugar de luchar por separado. Atacaron los puntos débiles, se protegieron mutuamente y se adaptaron a cada movimiento del enemigo. Por primera vez los sorbianos comenzaron a perder. Su mayor ventaja había desaparecido. La galaxia ya no estaba dividida. Pero el líder sorbiano aún tenía un último plan. En lo más profundo de su nave de mando se encontraba un arma ancestral capaz de destruir sistemas estelares enteros. Si no podía controlar la galaxia, la destruiría. Kyle descubrió la ubicación del arma y supo que solo tenía una oportunidad. Entró solo en el barco enemigo. Lyra intentó detenerlo, pero Kyle sabía que solo él podía hacerlo. La misma paciencia que había derrotado al campeón, ahora lo guiaba a través de la fortaleza enemiga. Dentro de la nave, Kyle se enfrentó a innumerables enemigos. No tenía ejército, ni armadura avanzada, ni tecnología poderosa. Solo su arco. Pero todos los enemigos a los que se enfrentó lo subestimaron, y todos los enemigos cometieron el mismo error. Creían que un ser humano necesitaba poder para ganar. Nunca comprendieron que los humanos sobrevivieron porque encontraron una solución cuando ya no quedaba ninguna. Finalmente, Kyle llegó al corazón del arma. El líder sorbiano se quedó esperando. Solo eres un ser humano, dijo el líder. No puedes detener lo que hemos construido a lo largo de miles de años. Kyle miró el arma y luego volvió a mirarlo a él. Una sola persona bastó para evitar tu error. El líder atacó. Kyle se movió. La batalla fue corta pero intensa. En el último momento, Kyle alzó su arco y disparó una última flecha. La flecha atravesó la enorme cámara, pasando por campos de energía y barreras imposibles. Todos los sensores de la galaxia observaron el disparo. Fue el mismo tipo de disparo que cambió la historia. El tiro imposible. La flecha impactó en el núcleo del arma. La antigua máquina se apagó. La galaxia sobrevivió. Cuando Kyle regresó, millones de guerreros guardaron silencio. Habían esperado un arma poderosa, un ejército legendario o alguna tecnología imposible. Pero solo encontraron a un ser humano con un arco viejo. Años después, las historias de Kyle se extendieron por todos los planetas. Los niños aprendieron sobre el humano que derrotó al campeón y salvó la galaxia. Los guerreros recordaron la lección que les enseñó. La verdadera fuerza no consistía en ser el más fuerte. Se trataba de mantenerse firme cuando todos los demás creían que caerías. Y siempre que alguien preguntaba cómo un ser humano había cambiado el destino de la galaxia, la respuesta era siempre la misma. No ganó porque tuviera el arma más poderosa. Ganó porque nunca dejó de creer que había una solución.